Si no mal recuerdo, aquí nos quedamos la vez pasada, ¿ok? Linfocito B, producción de anticuerpos, 20-30% de circulación, o sea, casi por lo general no circulan, pero pues si quieres buscar linfocitos, vas a encontrar más T que B, ¿ok? Estos van a expresar CD20, que es muy característico el CD20 y el CD19, los marcadores como tal, ¿ok? Aquí no estamos hablando de CD4 ni CD8, ¿ok? Y alrededor, o sea, en la superficie del linfocito B, siempre va a tener la IgM y la IgD, ¿ok? Esta IgM es la que cambia de conformación, ¿ok? Se puede comprar IgA, IgE, Ig, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien. Ujú. Parte de la respuesta humoral, ya habíamos dicho que de qué se trata la respuesta humoral, es básicamente la producción de anticuerpos, la vez pasada ya lo vimos, por ejemplo, un ejemplo así rapidito, fue la vez pasada de cómo es que la hipersensibilidad tipo 1 ocurre, y es básicamente después de una explosión de un antígeno, en este caso el alergeno, interleucina 4, la interleucina 4 estimula que haya respuesta TH2 y la respuesta TH2 pues asocia el proceso de urticaria, dermatitis, no dermatitis por contacto, sino dermatitis alérgica. Ujú. Cosita por acá. Ok, y produce IgE, la IgM la convierte en IgE, la IgE se inserta en los mastocitos y empieza a degranularse los mastocitos una vez que se junte con el antígeno y ven aquí cómo tiene edema el paciente. Esta es la IgE, ¿ok? Que se le pega al mastocito y el antígeno, hay una segunda exposición. Si recuerdas que todas las hipersensibilidad tipo 1, bueno, las 2, la 3 y la 4 tienen que tener una preexposición, ¿no? Una exposición Sí, antes y posteriormente una segunda exposición es cuando se desencadena como tal la enfermedad o la hipersensibilidad, ¿no? Bien, sí. eso está bien. Esas son otras cositas, mira, por ejemplo, aquí, fíjate acá, como otra vez el C28 y el C, o el C80, el C86 o la proteína B27 como toma una relevancia realmente aquí de la célula presentante de antígeno, ¿ok? El linfocito T, en este caso el CD4, va a llamar al linfocito B, pero B, para que se conecte el linfocito B, pues tiene que unirse al CD40, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo el día de hoy? Que tú te aprendas qué pasa cuando, o sea, no nada más es, se conecta el macrófago y la célula dendrítica con el linfocito T y ya, con el complejo de histocompatibilidad. No, no nada más es eso, es algo más de ahí, ¿ok? Que son estos de Ujú. acá. Porque si falla uno acá, por ejemplo, falla este paso acá, te van a dar dos enfermedades diferentes, ¿ok? Aquí ocurre enfermedad y aquí ocurre otra enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, hace un momento yo te había comentado que si falla la proteína B26, o sea, no es expresado por los linfocitos, no es expresado por la célula dendrítica o la célula presente antígeno, la proteína B7 o la C80, 86 no está presente, pues no va a ocurrir un proceso correcto o adecuado de presentación de antígeno, ¿ok? Entonces nunca se Ujú. ha presentado un antígeno, entonces tu cuerpo nunca va a conocer cómo es ese antígeno, ¿no? ¿Ok? Sí. Ok, pero tú me dirás, Doc, pero ¿qué pasa si se presenta adecuadamente? Va, perfecto. Se presenta adecuadamente, pero no va a haber una formación de anticuerpos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que al fin y al cabo nunca lo conoció. ¿Por qué? Porque el linfocito B no está funcionando. Hay veces que el linfocito B no expresa el CD40 y ahí te va a dar otra enfermedad. Acá no los hemos mencionado tanto, realmente no nos interesa mucho. De hecho, es mucho más importante la CD8. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Los linfocitos NK, que son los otros tipos de linfocitos, estos linfocitos como tal no son parte de la inmunidad adaptativa, son parte de la inmunidad innata, ¿no? No expresa TCR, estos linfocitos NK, ¿ok? Ujú. Estos también tienen capacidad de inducir apoptosis por medio del mismo sistema del gran enzimas y porfironias, perfecto, ¿ok? Y lo Ok. característico es que ellas expresan CD56, ¿no? Creo que también lo habíamos visto la vez pasada. Y te voy a explicar qué pasa con la apoptosis de hace un momento que te había mencionado la perforina, ¿ok? Las perforinas y todo lo demás. Mira, este es una muy buena animación de cómo ocurre la apoptosis celular. No sé si recuerdas, pero hay dos tipos de apoptosis. Está la intrínseca y está la extrínseca, ¿ok? Aquí la que nos vas a ver ahorita es la extrínseca, ¿ok? La apoptosis extrínseca ocurre de esta manera, ¿ok? Ok, es la C. Ok, con razón a la pregunta, la respuesta correcta es la C, ¿no? La recombinación de clase. La presencia de antígeno, pues, ¿qué es básicamente? Pues que la célula dendrítica hable con el linfocito T, ¿no? Eso nada más.
¿Qué es la citotoxicidad? La citotoxicidad es que el linfocito CD8 o la NK induce apoptosis, recuerda ese término, apoptosis a una célula Ujú. infectada, una célula tumoral, ¿no? ¿Y qué son inmunocomplejos? Pues es parte de la enfermedad tipo 3, que es otro tema, pero es básicamente la combinación de un anticuerpo con un antígeno, ¿no? Inmunocomplejos, ¿ok? Eso no está hablando de esto de la conversión o la transformación de IgM a IgG, IgA, IgE. La única que lo hace es la recombinación de clase. Ganglio Ok. linfático, Ajá. corteza, médula, ¿sí? ¿Qué hay ahí? IgM, IgD, ¿ok? Conexión linfocito T, linfocito B, centro germinal, Ah, cierto, sí, cierto. ¿ok? Se cambia, o sea, en todos los lugares es el mismo lugar, ¿ok? En todos los lugares va a ser el mismo lugar, centro germinal. Y si te das cuenta, IgG, IgE y la otra, IgA, obviamente Ah, dependiendo de la ajá. interleucina, ¿no? ¿Qué término se utiliza para describir la capacidad de los anticuerpos para mejorar la fagocitosis de la bacteria? Ah, Fagocitosis, mutación, recombinación de clase, inversión génica. Eh, uy, cierto tipo de inmunoglobulinas, ¿qué? o sea, ¿qué otro nombre reciben las inmunoglobulinas? Anticuerpos. Claro, ¿no? Bueno, Ujú. ciertos tipos de inmunoglobulinas o cierto tipo de anticuerpos tienen la capacidad de trabajar junto con el complemento, el sistema de complemento, ¿ok? Y Opsonización. sí, claro, o sea, Ajá. cuando se le pegan a la bacteria o al microorganismo, van a poder combinarse con cierto tipo de moléculas del complemento y van a opsonizar al microorganismo, ¿sí? Sí, Entonces van a facilitar la fagocitosis, ¿no? sí. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuál es el término que se le da a todo esto? Opsonización. Pues opsonización, ¿no? No es fagocitosis activa, que no te confundas eso, ¿ok? Bien, Ok. ¿me expliqué? A ver, ¿cuál es el resultado principal de la respuesta inmunológica humoral? Las natural killer, Mm, pues no, porque ya están innatas. ok, muy bien. Destrucción de las células transformadas, no. Eh, Producción de anticuerpos, sí, esa. C, producción de anticuerpos. Claro, ¿no? Respuesta humoral se Sí, refiere a que las células, los linfocitos B se conviertan en ¿qué células? plasmáticas, Y que las plasmáticas empiezan a producir anticuerpos. anticuerpos. Sí, creo que ya Ujú. lo vimos eso. ¿Qué dices de esta Lee? A ver, ¿cuáles son los tres principales tipos de linfocitos que componen las células del sistema inmunológico? C, que es la natural killer, B y T. Claro, no, esa es una pregunta de regalo. Eh, ¿Qué células se derivan de los linfocitos B después de su activación en la respuesta adaptativa? Ok, provienen de los E, linfocitos B. E. Son las plasmáticas, ¿no? Exactamente. Ajá. Productoras de anticuerpos. ¿O con qué otro nombre? Inmunoglobulinas. Excelente. ¿Cuál es el papel principal de los linfocitos TCD8 en la respuesta adaptativa? Ok, igual traducción. ¿Qué hacen Eh, los CD8? pues son citotóxicos y pues hacen lo de las perforinas, así que pues fagocitos, no, no son fagocitos, así que es Ok. la A. Descartas la B y te quedas con la A. ¿Producen citocinas? Es, bueno, la, ¿Y por qué no no sé, buscas la células D, de los- la D. Claro, ¿no? Destruyen células Ajá, infectadas. sí, ¿Y sí, si no sí, no hubieran la células había leído, no la infectadas? había leído. Va, no le Ajá. has leído. Muy bien. Muy mal y muy mal. ¿Y si no hubieran células infectadas? ¿Conmoción? Eh, Tumorales también. Células tumorales, ¿no? Así es. ¿Ok? Ujú. Y recordar, pues, que las NK también funcionan así. Que, mira, este es el linfocito T. Sí, este es el TCR, la porción alfa, porción beta. Y sí, este es el complejo de histocompatibilidad, pero es por medio de la coestimulación. Esta coestimulación la que estimula, que se libera, ¿qué interleucina? Interleucina Dos. 2. Y te das cuenta acá, fíjate lo que va a pasar. Célula citotóxica, ¿ok? Linfocito B, ¿ok? Linfocito B, interleucina 1, interleucina 2, ¿ok? Y la célula citotóxica agarra la célula infectada o la célula tumoral y le hace ah, No yo. un hoyo, ¿no? Lo perfora, apoptosis, ¿no? Mucho, no me acuerdo las Ujú. diapositivas, pero ahí está, ¿no? ¿Te das cuenta, Lip? Que, o sea, lo puedes hacer por dos mecanismos, ciertamente es que aprender los dos mecanismos, ¿no?
Un mecanismo es el ligando Fas, ¿ok? Y la otra es por medio de perforinas y granenzimas, ¿no? La vamos a perforar y le lanzamos las granenzimas, ¿no? Y junto con las Ujú. granenzimas van a activar el citocromo C y pues estas son las que van a, estas células pues va, les va a inducir apoptosis, ¿no? No importa cuál sea el mecanismo, el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? Hacerle apoptosis a la célula infectada o a la célula tumoral, ¿sí? Y Ujú. siempre aquí, antes de esto, estuvo la interleucina 2. Previo a eso, estuvo la coestimulación. A ver, ¿qué tipo de linfocitos produce principalmente la interleucina 2? Eh, B, citotóxicos. ¿Los produce los citotóxicos, la interleucina 2? Los activa. Exactamente. Eh, Citotóxicos no, porque tú tienes la razón de que los citotóxicos, la 2 es quien los activa. los Eso me está activa. preguntando. Si no hubiera sido esa pregunta, ¿verdad? O sea, Ujú. esa pregunta no te la hice. Te hice otra pregunta. ¿Hace cuánto te hice una Y el pregunta helper. previa a eso? El helper. Claro, ¿no? Los Sí. linfocitos T helper. ¿Cuáles son los Los helper? CD4 activan a los CD8. Esto acá, ¿no? La Ujú. interleucina 2, ¿sí? Y la interleucina 2, ¿cuándo se produce? Cuando ocurre la coestimulación, o sea, señal uno, señal 2, concurre la señal 2, posteriormente eso se va a liberar la interleucina 2. Todavía no hemos visto cómo se libera la interleucina 2. Te preguntarás, ¿es importante? Pues ya lo sabrás. Mira, de hecho el First Aid tiene un resumen de este tema, o sea, ya está resumido. O sea, por ejemplo, aquí te resumen todo lo que pasa con linfocito T y B, ¿no? Pero no es tan, o sea, desmenuzado como te lo quiero explicar ahorita. Pero si Ajá. buscas, por ejemplo, quieres saber los pasos, o sea, mucho más preciso, o sea, más resumido, vete al First Aid y lo lees, ¿no? Por ejemplo, vamos a Sí. revisarlo rápido. Mira, Ujú. APC, una célula presentada antígeno only. Ahí está. Ahí tenemos linfocitos B, las células dendríticas, tenemos células de Langerhans, que son células de la piel, y tenemos macrófagos, ¿ok? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Y ya reconocemos las Ujú. APCs, ¿ok? Muy bien, y tenemos dos tipos de linfocitos, tenemos las T y tenemos las C. Las dos pertenecen a parte del sistema, son parte del sistema adaptativo, ¿ok? Las T son de la respuesta celular y los linfocitos B son de la respuesta humoral, ¿ok? Pero son Ujú. subdivisiones de la adaptativa, ¿no? Que, si no mal recuerdo, lo explicamos bien la vez pasada, lo vimos bien, ¿ok? Sí. Ok, déjame buscar otra pluma. Bueno, ¿y qué pasa con las APC? Pues las APC, estas células se van a encargar de procesar el antígeno, lo van a presentar, como dice su nombre, a un linfocito T. Este linfocito T va a ser naive, ¿ok? ¿Qué es naive? Una célula virgen que jamás ha trabajado en su vida, no ha cambiado en su vida, es la primera vez que lo hace, ¿ok? Y también se le abrevia de una forma muy característica. ¿Cuál es la forma característica que se le abrevia, Doc? TH0. Cero. ¿Sí? Bien. Ujú. Y esta respuesta TH0, bueno, este linfocito T es 0, se puede convertir en dos respuestas diferentes. Podemos tener, bueno, sobre todo dos, ¿no? TH1, TH2 y tenemos TH17. Pero realmente, a este nivel donde estás, yo creo que lo más importante son el 1 y el 2, ¿ok? No hay necesidad Ujú. de profundizar más, ¿ok? Si por sí es un chorro, ¿ok? Muy bien. Bien. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, acá una vez que se presente el antígeno, bueno, a través del complejo de histocompatibilidad, porque aquí ponen uno y 2, ¿no? Obviamente no puede ser uno de los dos nada más, ¿ok? Y aquí también ponen 4 Ujú. y 8, o sea, solo puede ser uno de los dos, ¿ok? Vamos a hablar del 4, ¿ok? El CD4 solo trabaja con el complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿ok? Y recordar que las APCs, las únicas que tienen MHC2 son las APCs, ¿ok? Recordad eso, que las células presentantes Ujú. antígenos son las únicas que presentan MHC2, ¿ok? Entonces lo procesan, lo internalizan y lo presentan, ¿ok? Recuerden que el MHC2 es una plataforma, ¿ok? Es como la charola. Ah, mira, aquí está, mira, el antígeno. Cómetelo. O, bueno, te presento aquí el antígeno, ¿no? Ok, va, perfecto. Pero como lo habíamos comentado antes, esa es la primera señal o la estimulación. Vamos a la coestimulación. Ve cómo el linfocito T también expresa CD8 y la célula APC presenta CD80 y CD86, que también lo veremos como proteína B7. ¿Sí? Ujú. Ocupamos que ocurra.
esto acá, o sea, estas dos señalizaciones, esas dos señales, ¿para qué? Para que se empiece a liberar interleucina 2 y que los linfocitos B empiecen a producir anticuerpos. ¿Qué tal? ¿Mejor? Mejor, sí, Ok. muchísimo mejor. Está más resumido, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, está Súper súper simple. importantes estos dos pasos. Muy bien. Entonces vamos a releer los pasos y probablemente es un refrito de lo que te acabo de comentar. O más bien, yo hice un refrito de esto. Entonces, señal uno, señal uno. Bueno, primero antes que nada, tenemos el antígeno, la parte exógena. Es presentada en la plataforma. ¿Cuál plataforma? El complejo histocomplementado tipo 2. ¿Ok? Y Ujú. posiblemente lo reconoce el TCR. ¿Cuál TCR? Pues la cadena alfa y la cadena del beta, ¿no? Del linfocito T. ¿Ok? Y, obviamente, ¿en qué células? En las TH. ¿Cuál TH? Las linfocitos T. ¿Sí? Bien. Específicamente es la célula naif, ¿no? La célula virgen o TH0. ¿Ok? Después, bueno, aquí te ponen que si fuera una respuesta endógena, o sea, no fuera exógena, se refiere al CD8, ¿no? Por ejemplo, aquí cambia, ¿sí? Por ejemplo, si tú encuentras una célula que tiene MHC1, ¿ok? Ujú. El CD8 se va a activar, ¿no? Ahorita lo que nos interesa realmente es la de arriba, ¿no? Porque después vamos a darle importancia al CD8, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa aquí? La respuesta, bueno, esta es la respuesta uno, la 2, la señal uno, vamos a la señal 2. ¿Qué pasa con la señal 2? Bueno, ocurre algo que se le conoce como coestimulación. ¿Y qué es la coestimulación, Doc? La coestimulación es el contacto del B27, perdón, del B7 y del CD80. Sí, no, el B7 con el CD28. Sí, está medio confuso, tienes que Ah, aprendértelo, ¿ok? ok. La proteína B7 también se le abrevia como CD28, CD80 y CD86, ¿ok? Ajá. ¿Ok? Va. No te vas a confundir porque a veces hacen preguntas de este tipo. Por ejemplo, te van a preguntar, oye, ¿cuál de las siguientes células expresa la proteína la proteína CD28? No, pues CD28, linfocito T, ¿no? La naif. Ajá. Oye, ¿y cuál expresa la proteína B27? No, pues la APC, ¿no? ¿Cuál APC? La célula dendrítica, el macrófago, ¿sí? ¿Me expliqué? Ujú. Y los linfocitos B, con relación a los linfocitos B, pues para que ellas empiecen a cambiar de estructura o recombinarse, pues ocupas que el linfocito T sea, se le haya expuesto al antígeno, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, el linfocito T, ahora sí, el activado, el que tiene CD4, va a hablar con el linfocito B, pero igual va a ocurrir una coestimulación, una señal 2 muy parecida, como te puedes dar cuenta, el linfocito T, CD4, expresa CD40, el ligando, y el linfocito B, pues expresa el CD40, ¿no? No ligando, CD40 solo, ¿ok? Por Ujú. medio de otras interleucinas, pues dependiendo de qué interleucina se libere, el linfocito B va a empezar a producir anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, si fuera interleucina 2 o interferón gamma, va a producir IgG, ¿ok? ¿Si te das cuenta? Ujú. La interleucina Sí, 2 funciona para más cosas, ¿ok? Si fuera, por ejemplo, interleucina 4, pues va a producir IgE, ¿sí? sí, es de TH2, ¿no? Ajá, exactamente. Si fuera perdón, si fuera interleucina 5, perdón, disculpa, produce IgA, ¿no? Para mucosas o Sí. epitelios. Ok, presentación de antígeno con linfocitos T y complejos histocomplementarios. Vamos a profundizar este tema. Ya no vamos a estar en introducción, vamos a ir directamente al tema, ¿ok? Fíjate, Doc. ¿Para qué sirve la presentación de antígenos? Para identificar al enemigo, ¿sí? Sí. No sabes quién es el enemigo, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Pues mediante pequeños fragmentos, en este caso lipopolisacáridos, etcétera, o patrones de daño, ¿ok? Ujú. El macrófago, la célula dendrítica, va a fagocitar esa pequeña molécula y lo va a mandar directamente a un ganglio linfático donde se encuentra el linfocito T, ¿sí? Bien, yo creo que hasta ahí, creo que no tienes dudas, está muy fácil. El macrófago lo fagocita, ¿ok? Y posteriormente Ujú. lo envía al ganglio linfático, ¿no? Por el sistema de drenaje, ¿ok? Lo procesa, ¿ok? Esto se llama procesamiento. Lo hace añicos, ¿ok? O sea, como tal, no vas a presentar el virus grande, ¿no? Vas a presentar un fragmento del virus, ¿no? Por ejemplo, el COVID-19, pues se presenta la proteína Spike. ¿Ok? Ujú. Entonces se presenta el antígeno, ¿ok? Se exhibe fragmentos, solo pedazos. Por ejemplo, si tienes la mano, pues se presenta un pedazo de la uña nada más, ¿ok? ¿A qué célula especializada? Pues al linfocito T, ¿no? En este caso va a ser la célula naif, ¿ok? Creo que es una muy buena continuidad de lo que vimos ahorita con lo que viene. Este es el linfocito T, esta es la célula presentada de antígeno.
Y aquí están presentando nuevas moléculas, pero realmente ahorita quiero que aprendas esto de acá arriba. ¿Ok? Esto. Acá. ¿Ok? ¿Cómo funcionan las células presentadoras de antígeno? Las APCs, bueno, de la siguiente manera. Se encuentran localizadas en las superficies. Por general, siempre las vas a encontrar en los sistemas reticuloendoteliales, sobre todo los macrófagos. Vas a encontrar en la piel, en el hígado, sistema digestivo, en la parte alveolar, el tracto respiratorio, donde sea los vas a encontrar, ¿sí? Donde sea. Y todas Ujú. ellas van a expresar el complejo histocomplementar tipo 2. Ahora, tenemos dos. Vamos a hablar uno por uno. Ahorita vamos a hablar del uno. Ok. El uno sirve para presentar antígenos intracelulares, ¿ok? O endógenos. Y el 2 sirve para presentar antígenos extracelulares o exógenos. ¿Me explico? Por Ujú. ejemplo, una célula infectada. Bueno, o sea, sí puede presentar una célula infectada y después que vea el HN1, pues obviamente va a actuar el CD8, ¿no? Etcétera. Pero, pues puede ser todo eso. Entonces, la mayoría de las veces lo van a expresar las células nucleadas, el complejo histocomplementar tipo 1, Ujú. ¿ok? Excepto una célula, como ya sabemos, el eritrocito, que no tiene Eritrocito. núcleos. Exactamente. Ok, entonces vamos a ver cómo es que funciona el MHC1. El MHC1, fíjate. Por ejemplo, vas a encontrar una proteína enzima que se le conoce como proteosoma, ¿no? Y te puedes dar cuenta que esta proteína empieza a desfragmentar, ¿ok? De una proteína, pues lo hace polipéptidos, ¿no? Tiene una peptidasa y lo hace polipéptidos, ¿ok? Posteriormente pasa por una proteína que se llama TAP, que está en el retículo plásmico. Ok, entonces plásmico, sí. Entonces el Ujú. TAP lo que hace es cortarlo y lo hace añicos y lo hace pedazos. Y posteriormente el MHC lo pone aquí, en la superficie. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el CD8 responda y venga y busque a la célula, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con el MHC2? Algo parecido, igual lo desfragmenta, ¿ok? O sea, Doc, siempre cuando veas una imagen de estos, siempre busca adentro primero y esto acá afuera es como lo último, ¿ok? Siempre, ¿ok? Primero aquí Ujú. adentro y después aquí afuera. Eso es como lo después, lo último, ¿ok? Y acá pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ok, esto es el macrófago o la célula dendrítica, lo procesa, le hace endocitosis, ok, lo procesa, ok, tiene proteasas, puede desnaturalizar proteínas, ok, lo hace añicos y posteriormente a eso lo pega como a una charola, que a la superficie, donde lo va a presentar, y los MHC2 se presentan aquí, ¿ok? Y se ponen acá. Es la interleucina 2, la citosina que sale ahí, es la interleucina 2, ¿ok? Y ve cómo se empiezan a multiplicar todos esos linfocitos T, ¿sí? Y obviamente viajan a circulación. Una célula que libera perforinas va a ser el linfocito CD8, ¿ok? Y ahí se da cuenta que es una célula infectada, ¿ok? Virus infected cell, ¿ok? Y le lanza perforinas y enzimas y se destruye como tal una célula infectada, ¿no? ¿Ok? Esa es la fisiopatología de hepatitis B. Y por ejemplo, vamos a ver cómo es que ocurre el MHC1, ¿ok? Mira, este es el proteosoma que te decía. Se internaliza la proteína del patógeno, lo que quieras, ¿ok? Y lo hace cachitos, ¿ok? Fragmentos o polipéptidos, ¿sí? Esos polipéptidos van a atravesar por una proteína que se conoce como TAP, ¿ok? Y esa proteína ¿dónde está? En el retículo endoplásmico de nuestras células. Y después de eso, del TAP, por medio de la plataforma del complejo histocomplementar tipo 1, se va a poner en la superficie y lo van a ver todos los linfocitos CD8, ¿no? Lo ven y táquenlo. ¿Por qué? Porque es una célula infectada, ¿no? Ujú. Pues así es como funciona y el CD8 pues lo aniquila. Ese es el resumen de MHC1, ¿ok? Vamos a ver con el MHC2, ¿lo expresan qué cosas? Pues proteínas o moléculas exógenas o extracelulares, ¿ok? Por ejemplo, las células APCs o las células presentadoras de antígenos, ¿qué van a presentar? Pues proteínas de daño, bacterias, etcétera, ¿no? Bueno, o después que los hayan identificado y los hayan desfragmentado, ¿no? Ok, Ujú. entonces, las APCs son las únicas que expresan MHC2, ¿ok? Son las únicas que expresan MHC2, ¿ok? Función, activar el linfocito T, ¿ok? Como te puedes dar cuenta, hay muchas maneras de preguntar cómo se activa el linfocito T. O sea, puedes ir muy directamente o muy general, más bien, o la otra es ir muy directamente. O sea, ¿solo MHC2? No.
por ejemplo, BH7 y CD28, ¿no? Eso es mucho más cerca, ¿no? En el proceso de la, de la activación del linfocitos T. ¿Qué hay Ujú. por acá? Ok, mira, el MHC2, el macrófago, va a fagocitar, lo internaliza, ¿ok? Fagosoma, endosoma, ¿ok? Bien. Y el MHC2 ya recibe el fragmento del antígeno, o sea, se lo hace añicos, solo es un pedazo, por ejemplo, el pedazo de la mano, en la uña, ¿ok? Lo Ujú. presenta, lo pone en su superficie y lo manda directamente al ganglio linfático. ¿A cuál? Al linfocito T, ¿no? ¿A cuál linfocito? Al linfocito T, ¿ok? Ujú. Y, ¿te das cuenta? El linfocito T se acerca y, pues, obviamente ya ocurre toda la magia que hemos visto, ¿no? ¿Ok? Del TCR, ¿ok? Primero, y una coestimulación, ¿no? Que es la señal 2. ¿Qué onda? ¿Pudiste complementarlo mejor? ¿Ya lo entendiste mejor? Está perfecto. La pregunta que te hago ahora, ¿cuál es la molécula en la superficie del linfocito T? Trabaja con el complejo histocompleto tipo 1 y tipo 2. El TCR, ¿no? El TCR, exactamente. No puedes poner CD4 ni CD8. O sea, Ujú. CD8, o sea, TCR con la molécula 1 y el TCR con la molécula 2. ¿Me expliqué? Sí, ¿Y para qué sirve la CD4 y para qué sirven los CD8? pues eso es para saber si es helper o citotóxico, ¿no? Nada más, no tiene otra función. Ujú. ¿Me explico? O sea, lo importante es lo de adentro, o sea, esto de acá, ¿sí? Que el dentro, ¿ok? No produce perforinas, no produce enzimas, pero produce interleucinas. Y los CD8, pues sí producen interleucinas, sí producen, perdón, sí producen interleucinas, pero también producen perforinas y gran enzimas, ¿sí? Lo importante es lo adentro, lo intrínseco de ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Con eso? No, Ok, va. Entonces, respuesta del linfocitos súper T rojo. contra las células, en este caso, infectadas, los virus. ¿Ok? Va. Fíjate, por ejemplo, Doc, este es el CD4 y esta es la molécula MHC2. ¿Ok? El MHC2 obviamente lo va a expresar una célula presentadora de antígeno. Esa puede ser una célula dendrítica, un macrófago, hasta un linfocito B. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta aquí, Doc, el CD4, ¿ok? Ahí tú te das cuenta que se trata de un linfocito T, ¿ok? Naive, ¿ok? Este es el TCR, es el Ujú. MHC2, se conectan y justamente eso va a ser, o sea, son varias que se conectan, nada más es una, ¿eh? O sea, esto ya va a hacer que se active el linfocito T. Ya sé que aquí no pusieron el dibujo del CD80 o la proteína B7 junto con la proteína CD28, pero Ujú. supongamos que sí está presente, ¿ok? Ya está activado y esto va a activar al linfocito B. Pero para que esto pase, ¿qué interleucina tú que produciste? Dos. La interleucina 2. Que yo te estoy explicando hace un momento, es esto de acá. ¿Qué dice aquí? Coestimulación CD28 y proteína. B7. Y si no tiene ese nombre, ¿qué otro nombre van a ponerle? CD80 o CD86. Bueno, es CD80, CD86, ¿no? Es como un coma y Ujú. punto y coma, ¿no? Ese es el macrófago, la célula dendrítica, ¿ok? Ya manda su MHC2 directamente al ganglio linfático. T-helper, ¿sí lo ves? De respuesta celular, ¿no? Doc, ¿lo ves? Sí. Ah, no escucho. Ah, ya, ya. Ok, va. C28, C80, ¿te diste cuenta? Coestimulación, ¿ok? Ujú. Expansión clonal. Vas a llamar más helpers, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Porque vas a mandarlos directamente a circulación. Van a salir del ganglio linfático y van a ir directamente a la zona donde está el proceso, ya sea infección, alergénico, lo que sea. ¿Te diste cuenta de eso? Si fuera hígado, pues el hígado, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Va? Si fuera piel, riñones, pues así también. Ok. ¿No te confundí? Igual, No, se repiten los mismos pasos de lo que te he mencionado.